Blair. Nació en Motikari, una pequeña ciudad de Bengala que formaba parte del Raj británico de la India. Adoptó el seudónimo de George Orwell, inspirado por un río homónimo de Suffolk. No permaneció demasiado en la India, fue a Inglaterra a estudiar en la campiña inglesa de Oxfordshire. Concluyó su etapa educativa con una beca en el Eton College de Berkshire para regresar a las colonias británicas en 1922 como suboficial de la Policía Imperial en Birmania. En 1927 regresó a Europa con el objetivo de convertirse en escritor. Su regreso al condado de Suffolk se produjo a finales de 1928. Durante ese periodo se dedicó a escribir y a la docencia. Sin embargo, lo que marcó la vida y proyecto ideológico y literario de Orwell fue el estallido de la Guerra Civil en España. Más allá de sus artículos de prensa y del clásico de la literatura de la Guerra Civil, Homenaje a Cataluña, la influencia profética de Orwell en la actualidad se aprecia en sus escritos más icónicos. Rebelión en la granja, La fábula animal, es un relato de la perspectiva orwelliana, la obra de Big Brother, entre otros escritos. Y para conversar acerca de este interesante tema y de la vida y la obra, sobre todo de George Orwell, está con nosotros en el estudio Sergio Dávar, licenciado en literatura hispanoamericana, periodista y director de la editorial Dávar. Bienvenido, y amigo Sergio, de la casa, que es lo más importante, supuesto, que es lo que más nos honra. Ha sido un ¿Cómo gran estás, Sergio? colaborador de este programa. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte acá, Sergio. Oye, interesadísimos en conocer de la vida y de la obra, y sobre todo el impacto de George Orwell, ¿no? A 120 años de su nacimiento. Sí. Sigue siendo tan vigente, sigue diciéndonos tanto cada vez que lee uno cualquiera de sus novelas. Sí, es muy impresionante cómo después de tanto tiempo él sigue teniendo una presencia emblemática para mucha gente cuando hay que hablar de autoritarismo, cuando hay que hablar de lo que ha sido el totalitarismo para el mundo en siglo XX y siglo XXI, ¿no? Yo creo que es muy impresionante que hoy todavía, porque podría pasar que hay novelas que pierden vigencia, se vuelven viejas, antiguas, y 1984 sigue teniendo una presencia Sí. para todos y no porque sea una novela simplemente que se quedó, sino que lo que cuenta, lo que dice, la manera en que lo dice, todavía nos sigue haciendo eco de cosas presentes. Claro, porque uno lo ve como en la vida diaria, todo lo que fue la neolengua nace un poco con 1984, ¿no? Eso de renombrar las cosas para quitarle significado, darle uno nuevo que se ajuste a las intenciones de quien lo está hablando, o el tema, todo esto de la figura del gran hermano sigue estando allí presente, y parecería que cuanto más avanza la tecnología, más presente está ese gran hermano revisando la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Esas superestructuras que nos dominan. Sí. Así es muy llamativo. Fíjate que él cuando le preguntaban sobre este tema, decía que para el totalitarismo lo importante era hacer a un lado la ley, porque lo único que importa es el poder y mantenerse en el poder, ¿no? Y bueno, no tengo que ser muy explícito al decir que no hay que ahondar en detalles, señor. Todo totalitarismo prefiere dejar de lado la ley y nada más ejercer el poder y anulando al otro o sometiéndlo, ¿no? Entonces, yo estaba viendo hoy una noticia de gente que la dejan presa y no le hacen juicio, sino que los van echando para atrás y esa gente se queda en un limbo. Yo digo, bueno, ahí está el ejemplo perfecto de cómo un totalitarismo no le importa la ley solo para las cosas que a ellos les hacen bien, y lo único que se dedican es a mantenerse en el poder. O sea, Orwell sigue diciéndonos cosas que creo que hoy por hoy son muy importantes y muy vigentes. Y eso es algo impresionante para un hombre que nació hace 120 años y que escribió unos libros en los años 40 y que todavía hoy siguen siendo muy actuales. Ahora, él se presentó siempre, perdón, Albani, que se le deja preguntar, siempre se planteó como escritor o
¿O fue más, digamos, una conclusión o una consecuencia de su labor como periodista? Periodista, ¿no? Escritor, polemista. A pesar de que tuvo una experiencia, digamos, no muy larga, pero como soldado voluntario, porque también fue, como uno podría decir, entre comillas, militar, pero un soldado voluntario en la Guerra Civil Española, que es una experiencia que también lo va a marcar profundamente y va a tener mucho que ver con toda su obra. Igual que hizo Hemingway. Bueno, Hemingway también fue como reportero, pero terminaba estando en el frente. Al final no te queda más remedio que tomar partido. Norman Mailer, Hemingway, Capa. Mucha gente que vivieron experiencias en la Guerra Civil Española que marcaron de alguna manera lo que después escribieron. Bueno, sin lugar a dudas, su propia vida marcó también en lo que posteriormente él... usó como inspiración para sus propias obras, ¿no? O sea, podemos decir que es algo así como experiencias autobiográficas, ¿no? ¿Cómo fue su infancia? Yo siempre he pensado que la infancia lo marca a uno por el resto de la vida, o en todo caso, para que él sintiera ese deseo de escribir acerca de los temas que escribió en su obra. ¿Qué vivió exactamente para que esto fuera así? Bueno, hay una primera cosa, Albany, que es interesante. Yo no sé de qué forma te marca eso, pero él es un inglés que nace en la India, en el momento todavía del colonialismo, y eso de alguna manera yo creo que tiene que haberle dejado a él una profunda huella en relación a entender. Porque estaba viviendo, aunque vivía el mejor lado posible, que es el de los ingleses en la India, estaban en un país que estaba sufriendo una hambre muy grande y una cantidad de desigualdades muy grande, y eso a él también lo puso en contacto con un elemento doloroso y fuerte. Pero además de eso, hay que tocar el tema de que él después se va para Inglaterra y estudia en colegios de élite inglés, que aunque él no tenía mucho dinero, consigue becas siempre para poder estudiar, y con lo cual él tiene una formación muy buena. Bueno, en Eton es donde estudia, por ejemplo, la familia real británica, estudian en Eton, ¿no? Y así estudió allí también. Se codeó con los más privilegiados en su momento. Entonces, yo creo que él tiene una muy buena formación, tiene un conocimiento de lo que fue uno de los grandes traumas vamos a decir, del siglo XX, que es el hecho del colonialismo en la India, y después va a venir lo de la Guerra Civil Española en el 36. O sea que si te pones a ver que a los 36 años él ya ha conocido una guerra, ha conocido el colonialismo, ha conocido de alguna manera una formación que lo educó muy bien, y con todos esos elementos es con lo que él va entonces a después escribir lo que escribe, ¿no? Rebelión en la Granja y 1984, a pesar de que también tiene otros libros, como el de la Guerra Civil Española, mirando hacia atrás la Guerra Civil. Pero digamos que yo creo que lo más importante de él es Rebelión en la Granja, y a mí por lo menos lo que más me marca es Rebelión en la Granja en 1984. Y es lo que su examen del totalitarismo, lo que él vivió y vio en esa vida inicial, que lo transforma en estas novelas que son tan paradigmáticas, ¿no? Posiblemente el haber vivido, o sea, un hombre que nace en 1903, vivió la Revolución Mexicana, por ejemplo, vivió la Revolución Bolchevique, vivió la Primera Guerra Mundial, vivió la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la independencia de India, o sea, todos esos movimientos de liberación, y cómo muchos de estos posiblemente movimientos de grandes esperanzas y de grandes expectativas a la humanidad se terminan torciendo a una cosa completamente distinta, que terminan en muchos casos, bueno, quienes asumen el poder con grandes ideales terminan convirtiéndolo en privilegios para unos pocos. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa a esta hora, Sergio, son las 11:46, y al regreso me gustaría, meternos por ese camino también, y analizando lo que es, por ejemplo, una obra como Rebelión en la Granja, y cómo pues los dos cerdos, Napoleón y el otro, no recuerdo el nombre, era
Bueno, los terminan dominando el resto de los animales, pero bueno, ya nos contarás al regreso de cómo marca todas esas experiencias previas en su vida a la creación de dos piezas fundamentales de la literatura como son 1984 y La Granja de los Animales, hoy hablando acerca de los 120 años del nacimiento de George Orwell. Ya venimos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Las 52 minutos de la mañana, seguimos conversando ya en Agenda Éxito a propósito de los 120 años del nacimiento del escritor inglés George Orwell, nacido en India. Y conversábamos acerca de lo que habían sido las experiencias que le tocó vivir desde su infancia, su juventud, con distintos movimientos sociales y políticos a lo largo del mundo, que en algunos casos pues nacieron como unos grandes movimientos reivindicativos de las grandes mayorías, pero se terminaron convirtiendo en unas tiranías terribles. Y de alguna manera asomamos ya el caso de la rebelión en la granja, que de alguna manera es una respuesta que da él sobre todo a lo que fue lo que pasó con la revolución bolchevique y sobre todo ya con el gobierno de Stalin y lo que pasó inicialmente con el zar Nicolás. Bueno, con todo ese movimiento y todo ese cambio que dio como resultado pues además uno de los mayores genocidios de la historia, para que tiene mejor prensa que otros, entonces pareciera que otros fueron los que mataron más, pero los regímenes de extrema izquierda, como el chino de Mao o el ruso de Stalin, fueron mucho más letales, por ejemplo, que la Alemania de Hitler, ¿no? O sea, fueron regímenes terribles todos, pero unos como que tienen mejor prensa que otros. Pero bueno, vamos a entrar con rebelión en la granja, y comentamos un poco en el corte que cada uno que ha estado o que analiza Rebelión en la Granja, dependiendo de la tiranía que está revisando, pues la puede ubicar en cualquier sitio, ¿no? Sea en Europa, en África, en América Latina, en Asia, en cualquier sitio. Los personajes casi que se pueden identificar uno a uno. Así es, está muy bien eso. Yo creo que lo que es importante es que Orwell lo que hace es identificarlo con el estalinismo. Y ahí están los personajes, ¿no? Hablábamos de que el cerdo Napoleón era Stalin, el otro cerdo que es Snowball es Trotsky, Jones es el Nicolás II, el zar, y el viejo comandante es una mezcla de zars de Marx y Lenin, ¿no? Eso ocurre en el estalinismo, en la Unión Soviética, y es lo que él ve, cómo se transforma, porque también hay que decir que para Orwell el socialismo era como un anhelo de pureza y de libertad. Lamentablemente eso no es así en la realidad, porque hemos visto muchos socialismos que son terribles. Pero lo que digo es que, digamos, al identificar el estalinismo, él puso esto. Pues esto lo podemos poner en cualquier régimen y vamos a encontrar que hay siempre un presidente que se vuelve autoritario. Hay gente alrededor del presidente que tiene un manejo brutal de la comunicación y de cómo ataca a sus adversarios. Tenemos a los torturadores, tenemos a los fiscales que trabajan nada más que para el poder. Es decir, podemos hacer un sectores de la población que apoya a ese tipo de horrores también, ¿no? O que miente para poder estar bien con el régimen. En fin, hay muchas cosas que se parecen y que podríamos escenificar una rebelión en la granja en muchas partes, como decían, América Latina, incluso en Europa o en otras partes, pues, ¿no? Entonces yo creo que es bien interesante, eso es lo que le da valor a esta obra, porque a pesar de que es un juego muy satírico de una realidad, lo inmortalizó de una forma muy impresionante. Eso en el 46, si no me equivoco, que es cuando él escribe Rebelión en la Granja. 3 años después escribe 1984, otro portento de comunicación donde el Gran Hermano hace de las suyas, ¿no? Entonces, en menos de 3 años tenemos 2 obras que van a partir del siglo XX con unas verdades muy duras y muy importantes para los lectores, que hoy por hoy
se siguen, porque estoy seguro que si vamos a alguna de las pocas librerías que quedan en Caracas, vamos a encontrar algún ejemplar de 1984, que es muy importante para los jóvenes, que hoy en día cada día leen menos, pero que sería muy importante que lo revisaran para que vieran lo que este señor soñó, pensó, imaginó hace ya más de 50 años o 70 años. Uh-huh. Para quien no haya leído todavía la obra de Orwell, y estamos conversando, amigos, con Sergio Dávar, licenciado en literatura hispanoamericana, periodista, editor, director de la editorial Dávar, ¿qué aconsejas tú? Que comiencen leyendo específicamente cuál de sus obras. Cualquiera. Bueno, yo creo que 1984 es muy importante leerla, porque te ubica en un lugar muy histórico del problema del totalitarismo y te lo hace cercano a lo que puedas estar viviendo tú en cualquier momento. Rebelión en la Granja también es un libro más, quizás para un joven pueda ser más divertido acercarse a la política desde esta sátira con animales, que son unos animales muy particulares y muy divertidos. Eso puede ser también atractivo, ¿no? Yo creo que, en fin, yo siempre digo que con tal de que los jóvenes lean cualquier libro de estos, va a ser importante para ellos si se meten realmente y tratan de descubrir lo que este escritor les quiso decir de manera imaginativa y muy bien escrita. Pues, ¿Cómo fue interpretado, cómo fue recibido la obra de Orwell en su tiempo? No, porque también vemos cómo, por ejemplo, en el caso de la rebelión en la granja, de alguna manera te lleva a otras latitudes, pues a lo mejor no era la realidad que estaba viviendo la Inglaterra de su tiempo. 1984 nos habla de lo que va a pasar dentro de 40 años si esto está así, ¿no? Lo escribe pensando en el futuro. De alguna manera, no sé, no se animaba a hablar de la realidad de su propia situación, donde seguramente también habría muchas cosas que criticarle a la Inglaterra de su tiempo. No sé, la crítica lo recibió bien, o el público lo recibió bien. El 1984 es lo que se suele llamar una obra que se anticipa de alguna forma a lo que va a venir, pero que también tenía que ver con elementos que él estaba ya viendo. Sí. Ahora, sobre cómo lo recibieron, en 1946, cuando sale en Estados Unidos Rebelión en la Granja, se vendieron 500.000 de ejemplares el primer año. 46. Desde ese momento hasta el día de hoy no ha dejado de venderse. Es decir, la cantidad de ejemplares es bestial. O sea, es uno de esos éxitos que llaman long seller, porque se siguen vendiendo, no en el momento en que salieron, sino que se quedan convertidos en éxitos constantes mientras salen y salen y salen. ¿Y no tuvo problemas con censura, por ejemplo, o con algún tipo de cuestionamiento por parte de las autoridades? En ese momento en Estados Unidos no tuvo ningún tipo de... 1984 tampoco, porque si bien es una novela muy dura sobre el totalitarismo y sobre este personaje, es también ciencia ficción. Okay. Y para muchos eso seguramente no representaba algo como una crítica inmediata sobre una cosa presente, y no conozco censura. Pudiera haber que en algún gobierno extraño, totalitarista, que se sienta aludido la quiera censurar, pero no lo sé. Bueno, fue ateo, pero sí que creía en el matrimonio, se casó 2 veces, sí. Y murió muy joven, Sergio, sí. Muy joven, murió de tuberculosis. Sí, claro, en los años 50, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, lo que dice es que tenía 46 años. 46 años, y era muy enamoradizo. Le encantaban las mujeres y tuvo muchas novias. Y se casaba para decir un personaje, pero eso me parece extraordinario. Y habla... Sí, tuvo un hijo. Y la primera mujer, Sonia, es la que preservó de alguna manera un poco su legado. Él no le gustó, dejó escrito que no quería que le hagan biografías. No sé, como que no se sentía cómodo con la idea de que reinterpretaran su vida. Pero, como eso, bueno, lo dijo él y su mujer lo intentó hacer respetar, pero hubo investigadores en Estados Unidos que han escrito libros y que son muy buenos sobre lo que fue, porque bueno, han atado cabos sobre sus viajes, su participación en la Guerra Civil Española, los escritos que hizo, y de alguna manera han construido un material interesante de su vida.
Pero bueno, eso es un poco lo que quería decir sobre su primera mujer, que fue como muy radical en el tema de que no se hicieran biografías sobre él. No lo logró porque se han hecho. Pero nosotros aquí hoy rindiendo homenaje Claro, a Orwell, a un hombre que vivió Sí. unos momentos tan interesantes de la historia, pues evidentemente había que rememorarlo. Gracias, Sergio. El tiempo se nos fue rapidito. Qué gusto siempre Muchas gracias tenerte en el programa. Me Sergio. encanta poder hablar sobre Orwell, así que agradecido. No, y bueno, a recomendar que la gente lea las obras, no se queden solamente con las películas, que se han hecho muy buenas versiones, incluso algunas hasta animadas y utilizando animales, en el caso de La Granja de los Animales. Hace poco se presentó en teatro, por cierto, aquí en También Caracas, en en 1984. Sí. Recuerdo Antonio Belli estuvo allí al frente de la pieza, o sea que se ha presentado en distintos formatos. Pero lean cualquiera de las obras, que son una maravilla. Gracias, Sergio Dávar. Dávar. Nos vamos a la pausa, amigos. Regresamos en breve con mucho más de Agenda Éxitos. Una